Tengo el gusto de presentarles a la PhD en Políticas de Negocios Internacionales de la Universidad de Ulster, Reino Unido, a quien agradecemos su presencia en este segundo Congreso de Investigación Financiera. La doctora Ruth es directora adjunta de investigación en Les Rochers-Gruyère, Universidad de Ciencias Aplicadas en Suiza. También es la directora para Suiza del Instituto de Investigación de Negocios Euromed. Ruth tiene la maestría en Economía Internacional y el doctorado en Políticas de Negocios Internacionales por la Universidad de Ulster, Reino Unido. Ruth ha enseñado negocios internacionales en la Escuela de Estudios de Negocios en Trinity College, Dublín, y en la Universidad de Zaragoza, España, y ha dirigido investigación avanzada en negocios internacionales y finanzas. Su investigación ha sido reconocida por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Banco Mundial. En noviembre del 2010, el European Mediterranean Research Business Institute le otorgó el galardón al mejor contribuyente del año. Su artículo titulado The Emergence of Chinese Investment in Europe en el Euromed Journal of Business, volumen 5, número 2, fue premiado por el Emerald Literary Network for Excellence como el mejor artículo del 2011. Ruth es asesora del Institute of International Trade of Ireland y también ha asesorado al Oxford Analytica y el State Failure Task Force de la OTAN. Entre sus últimas publicaciones están: ¿pueden los países de América Latina y el Caribe emular el modelo irlandés para atraer inversión extranjera directa? Revista de la CEPAL, 106, abril 2012. Ruth Ríos Morales y David O'Donovan. Guest Editor of the Special Issue on Tourism, Hospitality and Leisure in Globalized World, Higher Learning Research Communications, Journal of Laureate. Guest Editor of the Special Issue on Innovative Approach of Global Issues, Marketing and Finance, and Global Business and Economic Review Journal, Indoor Science. Démosle un fuerte aplauso a la doctora Ruth Ríos, que nos hace favor de acompañarnos en este segundo Congreso de Investigación Financiera. Gracias. Muy bien, bienvenida, doctora, nuevamente. Al contrario, adelante. Buenos días, señoras y señores, colegas, amigos, participantes del segundo Congreso de Investigación IMEF 2012. Para mí es un gran honor estar frente a los mejores profesionales, académicos, futuros profesionales e investigadores del campo de las finanzas. Quiero agradecer primeramente a los organizadores o al comité organizador de este prestigioso evento por haberme dado la oportunidad de estar aquí y presentar mi trabajo de investigación titulado Inversión extranjera directa, método de desarrollo económico. Pero también quiero dar los saludos cordiales que he traído desde la Universidad de Ciencias Aplicadas Les Rochers-Gruyère en Suiza. Y si me permitís, quisiera empezar esta presentación con las líneas de apertura del cuento de las dos ciudades de Charles Dickens. Este famoso novelista inglés nació justamente hace 200 años. Este año se celebra el bicentenario de su nacimiento. Y sus palabras dicen lo siguiente: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la edad de la sabiduría, era la edad de la estupidez,
Era la época de las creencias, era la época de la incredulidad, era la estación de la luz, fue la época de la oscuridad. Era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Teníamos todo ante nosotros, no teníamos nada ante nosotros. Todos íbamos directo al cielo, todos íbamos directo a la inversa. Estas palabras parecen referirse a la era de la globalización. La era de la globalización nos ha traído un crecimiento desmesurado de la economía mundial, también nos ha traído muchos desafíos. La globalización nos ha dado un avance tecnológico y también un avance científico, pero también ha traído muchos riesgos. La globalización tal vez se ha convertido para algunos países en un invierno de la desesperación, mientras para otros es la primavera de la esperanza. Mi deseo, y sé que muchos países emergentes y países latinoamericanos aprovecharán las oportunidades que trae la globalización y la convertirán en la primavera de la esperanza. En la era de la globalización, la inversión extranjera directa ha sido ampliamente reconocida como un instrumento de desarrollo económico. Es por ello que vemos muchos países han utilizado políticas prioritarias para abrir sus puertas a capital extranjero. Sin embargo, un número reducido de países ha podido lograr con éxito utilizar este método como método de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Hay que señalar que los efectos positivos de la inversión extranjera directa no son automáticos, tampoco basta con convertirse en un país receptor de inversión extranjera directa, sino que hay que crear y buscar un ambiente propicio y preparar una economía interna que pueda absorber los beneficios que trae la inversión extranjera. Beneficios ya sean directos o indirectos. El propósito, el objetivo de esta presentación, por lo tanto, es poner de relieve algunos aspectos importantes de políticas estratégicas de un modelo que hemos desarrollado y elaborado en base a la experiencia de algunos países que más éxito han tenido en la utilización de la inversión extranjera directa. Tenemos que recordar que el papel de la inversión extranjera directa es la de generar empleo, también la de aumentar las exportaciones, por lo tanto, contribuir con el Producto Bruto Interno. También la inversión extranjera directa contribuye con el crecimiento económico de largo plazo y en los últimos años se ha hecho mucho énfasis que la inversión extranjera directa también tiene efectos indirectos que les conocemos con el nombre de spillovers. Los efectos indirectos parecen ser un poderoso aliciente para atraer la inversión extranjera directa porque traen consigo un conjunto de conocimientos, técnicas de gestión, también estrategias de comercialización, redes de distribución y producción que benefician al país receptor. En la siguiente figura podemos ver la evolución mundial de la inversión extranjera directa desde los años 70. Aquí podemos observar que es a partir de los años 90 cuando la inversión extranjera directa comienza a crecer significativamente. Una gran proporción está dirigida a los países desarrollados, mientras los países en desarrollo reciben una proporción mucho más constante y menos volátil a los shocks financieros de los últimos años. También observamos que en los últimos años la proporción recibida tanto por los países desarrollados como los países en desarrollo se ha igualado. ¿Qué hay detrás de esto?
Pues una de las razones principales es que muchas economías emergentes se han convertido no solamente en receptores de la inversión, sino también en inversores de capital extranjero. Aquí queremos enfatizar el papel que están jugando los fondos soberanos. Los fondos soberanos, y México tiene un fondo soberano, los fondos soberanos se han convertido en importantes agentes globales financieros y tienen un gran potencial de inversión en el desarrollo de los países. Se estima que hoy en día los fondos soberanos superan los 5 billones de dólares y se estima que en el 2015 los fondos soberanos llegarán al monto de 12 billones de dólares. En el 2011 solamente se habían invertido el 2.5 de los activos financieros de estos fondos soberanos. Es decir, hay un gran potencial todavía que se puede utilizar como fuente de inversión o de fuente de inversión extranjera directa. Los fondos soberanos en su mayoría pertenecen, que es muy interesante, a los países emergentes y países en desarrollo. Por lo tanto, aquí vemos y podemos decir que los países en desarrollo y los países emergentes van a tener un importante papel que desempeñar en la economía mundial. Y a mí me gustaría traer un poquito de controversia aquí. Para mí los fondos soberanos están desafiando la globalización, están cambiando el orden mundial. Pero bueno, vamos a dejar este tema de los fondos soberanos para continuar con la inversión extranjera directa. A medida que la inversión extranjera directa ha ganado importancia o ha desempeñado un papel importante en la economía mundial, en el crecimiento de la economía mundial, muchos investigadores se han dedicado y se han interesado por desarrollar trabajos de investigación en este área. Existe un gran volumen, un volumen fuerte de académico o de investigación académica. Pero los trabajos que más se han destacado y son concernientes al desarrollo económico y reducción de la pobreza son los trabajos, por ejemplo, de Dollar and Gray, de Melo, Roderick, Joseph Stiglitz, también Graham. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también han publicado mucho en este tema. Muchas de estas investigaciones se han dedicado a identificar los factores que determinan o que influencian o que tienen una influencia en la decisión de los inversores extranjeros. Y vemos que durante la globalización estos factores han ido cambiando de posición. Hoy en día se reconoce que los inversores buscan mercados con estabilidad macroeconómica. También invierten en mercados donde hay disponibilidad de fuerza laboral calificada y también de buena infraestructura. El desarrollo tecnológico es otro de los factores determinantes que influencian la decisión de los inversores extranjeros. Otros inversores buscan los recursos naturales, mientras que también otros quieren ampliar sus mercados. Es bueno hacer investigación y ver cuáles son los factores más importantes que influencian la decisión del inversor extranjero, pero tenemos que recordar que no es suficiente con convertir al país en un país que atrae inversión extranjera directa, sino que es necesario crear un ambiente propicio, una economía que pueda absorber los beneficios directos e indirectos que trae la inversión extranjera.
Y para ello hay que utilizar un criterio holístico. Y ese criterio holístico tiene tres elementos importantes. Primeramente, la aplicación de políticas estratégicas. También es necesario crear un marco institucional para la promoción de inversiones y también que estas estrategias tengan una visión a largo plazo. En cuanto a las políticas estratégicas a las que nos referimos son las políticas industriales y las medidas macroeconómicas. Aquí se recomienda que estas políticas deben ser coordinadas desde un nivel de gobierno nacional, desde el nivel regional y local. Tal coordinación tiene que existir y es preponderante para que estas no den efectos contrapuestos o crean o anulen los beneficios de las mismas. De las políticas industriales a las que nos referimos, primeramente tenemos la legislación relacionada con los derechos de propiedad y el sistema tributario que rige las empresas. Los gobiernos deben hacer todo el esfuerzo también por reducir las trabas burocráticas. Asimismo, deben establecer un posicionamiento competitivo, focalizando el país o los sectores, focalizando en sectores de alto valor agregado. También es necesario que se estimule la creación de nuevas empresas o que se ayude a crecer a las existentes. Estas tienen que tener una relación con las transnacionales que vienen al país y serán estas las que se beneficien de los spillovers que hemos dicho anteriormente. En cuanto a las políticas macroeconómicas, hemos dicho que los inversores buscan mercados con estabilidad macroeconómica. También buscan mercados que son abiertos. Un mercado abierto es una puerta abierta para el inversor. También debe haber un incentivo fiscal y, ¿por qué no, financiero para atraer la inversión extranjera directa? Y buscar y tener una disponibilidad de una fuerza laboral calificada y de infraestructura. Hay otros aspectos que contribuyen o que apoyan a estas políticas y es el consenso nacional. Se ha observado que países que tienen un consenso nacional, es decir, existe una continuidad de estas políticas por gobiernos sucesivos, hacen que la inversión extranjera directa no solamente venga al país, sino que se quede por mucho tiempo. Si no existe eso, si no existe esa continuidad, los capitalistas extranjeros llevarán sus capitales a mercados donde ellos se sientan tranquilos. Y esto es detrimental para la economía nacional. El segundo elemento es la creación de un marco institucional para la promoción de las inversiones. Aquí hay dos instituciones que juegan un papel muy importante. Y la primera es el papel que desempeñan las agencias de desarrollo industrial y también las fundaciones de investigación. Las agencias de desarrollo industrial deben dedicarse a captar inversión extranjera directa en los diferentes sectores de la economía, teniendo en cuenta cuáles son las prioridades o en qué sectores se puede crear ese empleo que se necesita. También deben comercializar, es decir, vender el país, dar a conocer cuáles son los aspectos competitivos de la economía o igual cuáles son los incentivos financieros y fiscales que se dan en el país.
estos deben ser divulgados por todo el mundo. Se debe utilizar las oficinas que todos los países tienen, es decir, las embajadas y los consulados. Dar esa información valiosa al inversor en su propio país es importante. Y también las agencias de desarrollo industrial pueden crear ese vínculo entre las necesidades que las transnacionales puedan tener y las empresas locales o las empresas que pueden nacer de esa necesidad. Se ha observado que países que invierten en investigación científica tienen más probabilidades de promover la imagen del país y atraer y captar inversión extranjera directa de alto valor o de calidad. Sabemos que vivimos en una economía mundial basada en el conocimiento, donde el saber, las tecnologías de punta son la fuerza motora del desarrollo económico y social. Son las universidades, los centros de investigación, las fundaciones de investigación donde se crean los nuevos conocimientos, se fomenta la innovación industrial y también se promueve la competitividad de las empresas. Por lo tanto, las fundaciones de investigación tienen un papel que jugar o un papel que desempeñar en el crecimiento económico de cada país. El tercer elemento es una visión de largo plazo, que tenga prioridades nacionales. Una visión de largo plazo que no solamente contemple al país como un país que atrae o receptor de inversión extranjera directa, sino también que sea un país que vea o que contemple al país como un país inversor. Esto dará un crecimiento sostenible de la economía. Esta figura que tenemos delante de nosotros, de alguna manera, resume e ilustra este modelo que hemos desarrollado. Aquí queremos enfatizar que los gobiernos juegan un papel muy importante en utilizar la inversión extranjera directa como un método de desarrollo económico. Los gobiernos primeramente deben identificar cuáles son las prioridades económicas, políticas y culturales de la nación. Y es a partir de allí que se deben fijar los objetivos económicos de largo plazo. Hemos dicho ya que para hacer de la inversión extranjera directa un método de desarrollo económico, no basta solamente con captar inversión extranjera directa, sino hacer de la economía una economía que pueda absorber esos beneficios directos e indirectos. Para ello hay que utilizar las políticas estratégicas y también tener un apoyo de un marco institucional para la promoción de esas inversiones. A estas las conocemos con el nombre, con el efecto de los efectos pull o efectos de atracción. En el otro lado tenemos los efectos push, que son concernientes a la internacionalización de las empresas nacionales. Los gobiernos tienen la capacidad de ayudar a las empresas nacionales a internacionalizarse y lo pueden hacer utilizando diferentes métodos. Primeramente pueden proporcionar información de calidad de oportunidades en el sector extranjero, de inversión en el sector extranjero. También pueden proporcionar estudios de mercado que muchas veces no están al alcance de muchas empresas. Y, ¿por qué no?, dar formación en los diferentes campos de los negocios internacionales.
También los gobiernos pueden dar apoyo financiero, es decir, pueden hacer préstamos de largo plazo a bajo costo. Si los gobiernos identifican cuáles son los objetivos de las empresas que llegan a nuestro país y de aquellas que quieren salir de nuestro país, podrán ayudar y en ese marco podrán crear fomentar la cooperación intergubernamental, es decir, utilizar tratados bilaterales de comercio, tratados tal vez regionales, tratados de inversión, tratados fiscales concernientes a los impuestos. Para concluir, quisiera decir que atraer inversión extranjera directa sin que existan las condiciones necesarias que puedan captar, que puedan absorber los beneficios directos e indirectos de la inversión extranjera directa es un esfuerzo inútil. Por lo tanto, se recomienda utilizar políticas de carácter holístico, es decir, donde haya una coordinación en todos los niveles nacional, nivel regional, nivel local, en el marco de un plan nacional de desarrollo que contemplen medidas a largo plazo. También se recomienda crear un mercado competitivo, desplegando esfuerzos en todos los diferentes sectores de la economía. Para crear un mercado competitivo es necesario formar o tener una fuerza laboral muy calificada. También aquí la innovación y la competitividad de las empresas juega un gran papel. ¿Por qué no aprovechar la llegada de la inversión extranjera directa para fomentar la creación de empresas locales que puedan incrementar la capacidad productiva del país? Y por último, promover la afluencia de investigación extranjera directa de calidad. Por lo general, se ha reconocido que este tipo de inversión es la que influye directamente o contribuye con el desarrollo económico de los países. Dejadme terminar con las palabras de Jim Clifton, el autor del libro titulado Llega la guerra de los empleos. Dice: las universidades son el origen de la mayoría de las nuevas empresas de gran éxito. Las universidades tienen por diseño el mejor ecosistema para el emprendimiento y la innovación. Supermentores son a menudo los líderes universitarios, profesores, cancilleres, presidentes y decanos. Colegas, futuros profesionales, estamos llamados a forjar una alianza de desarrollo de la investigación científica e innovación industrial que pueda contribuir al desarrollo de nuestros países. Y quiero decir muchas gracias por vuestra atención y estoy aquí muy contenta para responder cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias.